vamos a ver el Tratado de Libre Comercio y la rebelión de Chiapas. La vez pasada estábamos viendo el tema de la deuda, cómo México se pegó una endeudada con la banca privada, la cosa más impresionante, y eso hizo ferias y fiestas, ochas y panochas, hizo hasta para vender, se metió en unos megaproyectos de una envergadura impresionante con unos costos muy altos, muchísimo más altos de lo que inicialmente costaba el proyecto, se metieron en una cantidad de cosas, piñatearon, feriaron, sacaron contratos, de todo, mejor dicho, eso, se volvieron locos con la deuda que habían adquirido con todos los préstamos, y a la hora de pagar habíamos visto como cuando el señor Barriga llegó a pedir la renta a la vecindad donde que había con qué pagar. La gente se había feriado la plata, no la había puesto a producir, no tenía cómo pagar la deuda. México fue el primer país en plantear la moratoria del pago de la deuda externa. Luego seguirían Argentina y Brasil por motivos muy parecidos. Habíamos visto que Argentina y Brasil también se feriaron la plata. En Argentina y Brasil había una dictadura en cada uno de esos países en el momento de la adquisición de la deuda, y en México había un partido único que habíamos visto que para efectos prácticos era lo mismo, porque no tenía mecanismos de control ni mecanismos de intermediación, y nadie que estuviera vigilando en qué se iban a ir esos recursos. Como era un préstamo indiscriminado, no era un préstamo de destinación específica, o sea, para alguna cosa en particular, sino para lo que a bien tenga, pues a bien tuvieron, y entonces esto fue el desbarajuste, y a la hora de pagar, aquí se armó un lío muy grande, y este es el punto de quiebre de nuestro relato, porque de aquí van a pasar una cantidad de cosas. Entonces lo primero que va a pasar es que se pone ya, a partir de este momento, el PRI tiene que pagar la deuda. Una cosa es que haya moratoria, negociación, lo que usted quiera, pero hay que pagarla. Ese billete hay que devolverlo y no hay con qué. Entonces la deuda le toca a todo el pueblo mexicano pagarla, pero no le benefició a todo el pueblo mexicano. No, ese billete no le llegó a todos los mexicanos. La pagada de ese billete, la cobrada, eso sí, más bien sí. Entonces aquí la gente empieza a sentir que algo salió terriblemente mal, y que no fue un asunto de así como de los dioses, no del efecto invernadero, no, esto fue un mal manejo de las cosas. O sea, esto tiene claras responsabilidades políticas e históricas de parte del PRI, porque el PRI tenía todo el billete para él solo y lo repartió como lo repartió, y después no daba con qué. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande. Entonces aquí pasan, todo lo demás va a deducirse de esto que es la moratoria de la deuda. Primero que todo, esto le quita al PRI la posibilidad de el pegue del Estado benefactor. O sea, el PRI sostenía su estructura de partido único y contenía a la sociedad mexicana
porque era capaz de subsidiar a todos los sectores. Y mal que bien, ahí cabían. No era que tuviera un ponqué tan grande como los Estados Unidos que le cupiera a todo el mundo, pero tenía un ponqué relativamente grande y bueno, ahí más o menos estaba todo el mundo. Pero ahora ya no. Al dejar de subsidiar sectores enteros, esos sectores quedan en el aire. El tejido social, que estaba dado alrededor de esta especie de colchones económicos, como lo llaman los propios analistas mexicanos, queda sin esa protección, se pauperiza, se empobrece. Y el PRI pierde lo que le permitía mantenerse en el poder, que era ese sistema de subsidios. La lechona, ¿me entiende? O sea, con la moratoria de la deuda y con ese pago de una deuda tan grande, se le acaba la lechona. Y al no tener la lechona, no tiene con qué repartir la marrana, y al no tener marrana que repartir, en ese momento ya empieza a verse en problemas, porque todo el programa político del PRI consistía en la repartición de una gran cantidad de subsidios que derivaban ellos de su esquema de la utilización del petróleo para los recursos internos y la financiación para el modelo que habían hecho desde la revolución. Aquí ese modelo se acaba, y ese modelo se acaba porque hubo un mal manejo de los dineros de la deuda. Se acaba porque hubo una situación de responsabilidad histórica ahí. Eso, como hemos dicho, no es que venga del aire ni nada, eso ahí pasaron cosas complicadas. Al acabarse ese modelo, hay que pensar a ver qué vamos a hacer. Entonces, fuera de todo, digamos, esto en sí ya debilita el escenario en el cual el PRI puede mantenerse en el poder. Por eso de ahí en adelante los días estarán contados, aunque aún se demore. Esto ya va a llevar eventualmente al fin del PRI, por un lado. Por el otro lado, si esto solito no fuera posible, el PRI va a caer eventualmente, porque ya no tiene cómo sostenerse en el poder. Antes el PRI siempre fue autoritario, pero no se le notaba tanto, porque había mucha gente que se beneficiaba de todo el estado benefactor del PRI. Antes el PRI era corrupto, pero no se le notaba tanto, porque de todas maneras lo que tenía para la sociedad mexicana sí se lo daba. Se le empieza a notar lo autoritario y lo corrupto cuando ya no hay que repartir. Entonces, a partir de Tlatelolco, a partir de la matanza de los estudiantes en México en 1968, quedó claro qué tan autoritario es el PRI, qué tan represivo podía llegar a ser en un momento dado, y se produjo esa ruptura en la conciencia colectiva que estuvimos viendo en los programas anteriores, y eso no se remendó, eso no se arregló, eso quedó de ese tamaño, y ellos lo recuerdan todo el tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa esto? Entonces, por un lado tenemos el problema de la deuda, y por el otro lado va a haber una situación que pone de manifiesto que hay una corrupción muy grande, y es que en México hubo un terremoto en 1985 aterrador, una evidencia catastrófica en el sentido literal de la palabra, del mal manejo de los recursos. México queda sobre una laguna, como lo decía la canción de Guadalajara en un llano, México en una laguna. Es una zona altamente telúrica y queda al lado de un volcán. Una ciudad, una megalópolis como esta, que queda en una situación sísmica tan delicada, debe tener unas condiciones de construcción muy, muy seguras, porque tienen el peligro a toda hora. Resulta que en el terremoto se cayó una cantidad de edificaciones y de planes de vivienda que el PRI había hecho, incluido el complejo habitacional de Tlatelolco. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Tlatelolco era la plaza de las tres culturas? Bueno, pues quedaron dos, porque las ruinas mexicanas quedaron como si tal, las ruinas indígenas. Como los españoles habían hecho edificaciones que le dieran la talla al mundo indígena que había debajo, pues la catedral lo mismo, no tuvo ni grietas la catedral, pero todo el complejo habitacional de Tlatelolco sí se vino abajo. Y con ello una cantidad de construcciones que había hecho el PRI. ¿Se acuerda que eran las tres culturas, la indígena, la española y la del PRI? Bueno, pues quedó con dos, porque lo demás fue.
¿Y por qué se cayó eso? ¿Por qué se cayó tanta ciudad? Porque habían hecho edificaciones con materiales de segunda, habían hecho construcciones que no tenían la calidad y los requerimientos técnicos que se exigen para una ciudad que tiene un riesgo telúrico tan alto como el DF. ¿Por qué? Porque esa plata se la comieron. ¿Se acuerda que habíamos visto que los megaproyectos costaron 3 y 4 veces más de lo que originalmente costaban? Bueno, pues por eso. Entonces, ¿cuánto sobrecosto hay por las edificaciones que ellos hicieron? Y cuando a la hora del té se viene todo abajo. Entonces, el terremoto puso, por eso decíamos que era literalmente una catastrófica evidencia de cómo ahí no había lo que se había prometido. Entonces viene por un lado la moratoria, viene la evidencia del terremoto que va a ser una mirada clarísima de que ahí no hubo lo que se comprometió en recursos. Una serie de escándalos financieros de los gobernantes va a ser terribles, digamos, escándalos ya de marca mayor. La corrupción se pone de manifiesto cuando todo lo demás empieza a resquebrajarse. Entonces queda la corrupción nítida. Antes estaba, pero todo lo demás funcionaba. Entonces pues se podía tolerar, pero ya no. Entonces se empieza a resquebrajar todo el esquema del modelo mexicano a partir de esta coyuntura de la deuda. Se empiezan a establecer responsabilidades históricas de lo que va a pasar, porque la gente, el pueblo mexicano va a tener que pagar esa deuda de su bolsillo, no solamente porque tenga que sacar el dinero para pagarla, sino porque va a dejar de recibir una cantidad de subsidios y una cantidad de, digamos, de beneficios sociales que antes tenía por cuenta de la deuda. Entonces ahí es cuando se pelan los cables, por decirlo de esa manera. Todo el tejido social se resquebraja y todo el bonito proyecto de la revolución empieza a desbaratarse. Se empieza a desbaratar porque no hay cómo sostenerlo. Se están acabando los estados benefactores en el mundo y el Estado mexicano se acaba por un mal manejo, no por un problema del orden natural ni de las leyes históricas, ni no. Esto es que aquí las cosas no se hicieron como tocaba. Y eso los mexicanos lo tienen clarísimo, y las nuevas generaciones literalmente, como lo han hecho a lo largo de toda esta historia, se la cantan, le cantan las verdades. Molotov le dice que eso pasó. La policía se... Y entonces, como hemos visto a lo largo de la serie, ellos cantan lo que les va pasando
y tienen la conciencia de que fueron potencia mundial, tienen la conciencia del lugar que han ocupado en la historia. México tiene una característica fundamental: México es un país con memoria. En México la gente recuerda qué es lo que ha pasado y cómo es la vuelta, y la tienen clarísima. Y así como no olvidan lo del 68, no se les pasa por alto la responsabilidad de lo que pasó con la deuda, y por eso lo cantan. Entonces ellos recuerdan que son potencia mundial, ellos hablan del empobrecimiento, la pauperización de una cantidad de sectores que quedan a la deriva porque los recursos que se invertían en la sociedad se fueron en la deuda. Entonces ellos van cantando eso. ¿Y cuál es la corrupción? Pues la corrupción son los estamentos oficiales, es lo que ellos ven en la policía, es lo que ellos ven en el gobierno, es lo que ellos ven en la manera como esa plata llegó a manos de unos pocos y se quedó por fuera de la cobertura de la sociedad. Entonces por eso ellos cantan la manera como lo perciben. Bueno, pero ya sobre los hechos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos el billete para poder financiar el modelo del PRI? ¿Qué vamos a hacer si ya no podemos tener toda la cantidad de subsidios y colchones y pegue, si el proyecto de la revolución ya no es sostenible? Aquí hay un punto gravísimo, porque entonces nos toca dejar a un lado ese proyecto tan amado, tan querido, que es el proyecto surgido de la Revolución Mexicana, y que fue el que les dio a ellos casi un siglo de permanencia en el poder. ¿Cómo vamos? Duraría más en el poder de lo que duró la Revolución de Octubre, prácticamente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hemos dicho, ya toca mirar a ver qué solución. Entonces, pues toca mirar hacia Estados Unidos y mirar a ver cómo se meten en lo que va a ser la economía de Estados Unidos. O sea, ellos hasta ahora habían tenido un modelo de sustitución de importaciones, un modelo de desarrollo autónomo, lo que les había permitido toda esa independencia frente a tantas cosas. Ellos, digamos, se bastaban. Hasta ahoritica, hasta este momento del relato, la historia mexicana era de México. Y las cosas que pasaban en el mundo tenían una influencia sobre ellos, pero las decisiones y el timón lo tenían ellos, y ellos eran los que definían para dónde iban y para dónde no iban. Aquí pierden el timón. Eso es lo que pasa con la crisis de la deuda. Entonces ahora ya toca meterse con los vecinos y ver a ver qué se puede hacer ahí. Y al meterse con los vecinos, usted se da una cantidad de autonomía porque ya las decisiones se tienen que tomar en otro lado. Entonces ahí es cuando se plantean hacer un esquema de integración con Estados Unidos y Canadá, que lo vamos a llamar NAFTA o TLC, Tratado de Libre Comercio. Entonces, el Tratado de Libre Comercio consiste en hacer una integración económica con ellos, ¿sí? Y la idea que tenían del TLC era que las fábricas que funcionaban en Estados Unidos las quitaran de allá y las pusieran en México. ¿Para qué? Porque es que el sueldo del trabajador mexicano es muchísimo menor que el sueldo del trabajador en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que en Estados Unidos se inventaron los sindicatos, se inventaron los derechos de los trabajadores, ellos pelearon por eso mucho tiempo. Ya veremos en su momento cuánto costó y cuánto hay detrás de la historia de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. El asunto es que los tienen. Entonces, al usted trasladar la fábrica, pues tenía que pagar una mano de obra muchísimo más barata, y eso hacía que pudiera tener más rentabilidad. Eso significa que para los trabajadores de los Estados Unidos, el trasladarles las fábricas al sur de la frontera, a ellos eso los revienta, y eso genera xenofobia también, porque los perjudica enormemente, porque las fábricas dejan de estar allá. Entonces las vamos a pasar de la frontera, lo cual es una ventaja histórica en ese momento muy grande, y geográfica, porque simplemente es pasar los camiones y ya, y pasar las fábricas para este lado. Las fábricas al sur de la frontera llaman maquila, y la maquila es una fábrica en unas condiciones de trabajo muy tenaces. Pero la idea es que eso absorbiera una gran cantidad de empleo. La idea era que el flujo migratorio de la frontera se pudiera contrarrestar con una generación masiva de empleo en México. O sea, el problema que no podemos resolver a partir de los subsidios y de todo el reparto que el PRI hacía de la sociedad, lo vamos a resolver a través de las maquilas.
es un problema de generación de empleo. Y hasta ahí la cosa es, digamos, complicada, porque la vida en una maquila es miserable, es degradada. Pero hasta ahí existía una posibilidad. Entonces, el esquema del Tratado de Libre Comercio, como estaba concebido, tenía sectores a los que podía beneficiar muchísimo, sectores a los que lanzaba, proyectaba, porque les abría una ruta de comercio muchísimo más grande, que es el mercado norteamericano y el mercado canadiense. Pero hay sectores que no van a competir, no pueden competir con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no pueden competir? Porque un bulto de maíz, con el sistema de subsidios que tienen los trabajadores en Estados Unidos los granjeros, lo que llamamos el farmer, tienen unos subsidios enormes, porque hacen al mito fundacional de los Estados Unidos, que era la frontera abierta, y porque alimentan a todo el mundo, no solamente a los Estados Unidos, sino que alimentan a un montón de gente. Entonces ellos tienen subsidios muy grandes, grandes protecciones económicas, y con esos subsidios, un bulto de maíz cultivado en los Estados Unidos, traído con flete por transporte, empacado, valía la mitad en las condiciones del Tratado de Libre Comercio de lo que puede valer un bulto de maíz cultivado y hecho en México. Entonces, así los campesinos mexicanos no van a poder competir. Entonces, estas condiciones del tratado nos van a poner sectores que quedan por fuera de estas posibilidades. Esos sectores son, por un lado, los campesinos, que no pueden competir con los subsidios que tienen arriba de la frontera. Por otro lado, el mundo indígena, que queda completamente fuera de toda posibilidad de competencia con el Tratado de Libre Comercio. Y por el otro lado, lo que llaman el México roto, que es la gente de los semáforos, porque eso sí que menos, mejor dicho, ahí sí como, y además sin cosas que arreglar ni nada de eso, queda todo el sector de la economía informal, o sea, lo que era Cantinflas, el Chavo del 8, la Bruja del 71, todo ese combo, ¿sí?, queda sin poder competir. La vecindad del Chavo, ¿de qué se sostiene? No es que todos ellos viven del aire, ¿sí? Entonces ese México marca en serio con el Tratado de Libre Comercio. Esos tres sectores que llamamos, según los analistas que hicieron del suceso que vamos a contar a continuación, son tres sectores: el México profundo, que llaman el México indígena; el México maicero, que llaman el México campesino; y el México roto, que es el de los semáforos, que es el sector informal que no está integrado al sistema productivo. Esos no pueden competir. Son 35 millones sumaditos de los 90 millones de mexicanos que existían en esa época en ese país. Imagínense, 35 millones son 10 menos que nosotros, que no sirven, que no pueden competir, que no tienen viabilidad, entrando en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Y esto funcionándonos las maquilas, pero y verá. Por eso, el 1 de enero de 1994, cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, firmado entre los Estados Unidos, México y Canadá, cuando eso sucede, de la selva lacandona, de un lugar que nadie conocía hasta ese momento, viene una rebelión dirigida por un personaje que irrumpe en la historia del final del siglo XX, que se conocería como la Rebelión de Chiapas. Y este personaje se conocería como el subcomandante Marcos. El punto que dicen en Lacandona en esa Navidad es: nosotros, los chapanecas, nos declaramos incapaces de competir en el mundo del Tratado de Libre Comercio. No es viable nuestra economía en esas condiciones. Esto quiere decir que vamos a morir de hambre, vamos a morir de olvido, vamos a morir de enfermedades curables, vamos a morir en silencio. Si eso es así, si es lo que nos espera, si es el abandono y el olvido el que nos espera, hemos venido a morir aquí y ahora. Y empieza la rebelión, y el mundo mira completamente asombrado un fenómeno totalmente nuevo, que es lo que empiezan a plantear en Chiapas. Viene un hombre con el rostro cubierto. Se dice subcomandante porque dice que el comandante es el pueblo, y que él es, digamos, como un mediador en un proceso histórico que ellos van a generar a partir de ese momento, y empiezan los puntos y todo lo que fue la rebelión. Dice que se cubre el rostro para hacerse más visible.
Y a medida que este fenómeno vaya adquiriendo un carácter mundial y se vaya convirtiendo en un hecho mediático, y el mundo entero ponga los ojos sobre esta rebelión proveniente de la selva lacandona, muchos cantos en muchos lugares se van a hacer a esta figura y a este pronunciamiento. Se dice por qué se cubría el rostro, para hacerse más visibles. Y miren lo que son las cosas porque Esta rebelión tiene un contenido muy simbólico. Esto de taparse el rostro para hacerse visibles, esto de mantener los silencios para elevar sus voces, todo es parte, digamos, de un simbolismo muy profundo. Entonces, ¿cuál es este fenómeno? ¿De qué se trata? Ellos van a esbozar 42 puntos. Los 42 puntos que esboza la rebelión de Chiapas tienen que ver con las vacunas contra el sarampión, con las raciones de frijol, tienen que ver con la manutención, con la supervivencia del pueblo indígena, del pueblo de Chiapas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen que son zapatistas? Porque el proyecto de Emiliano Zapata era un proyecto agrarista. ¿Se acuerdan que durante la revolución Zapata estaba en el sur, Villa estaba en el norte? Zapata quería un proyecto agrarista. Entonces aquí no es que les hayan quitado la tierra la tienen desde cuando Zapata les dio la tierra, pero la tierra ya no les permite vivir. Este es el tema. Ya no les permite vivir porque con estos esquemas que hemos visto de competencia, y unas teniendo subsidio y otros no, los granjeros americanos con los subsidios y los mexicanos sin subsidios por toda la coyuntura económica tan compleja, entonces en ese momento la tierra ya no les va a permitir comer. Entonces dicen, esto es así, no sirve, porque se acuerda con Rulfo que habíamos visto que cuando la tierra no se puede poner a producir, entonces es como no tenerla. Cuando nos hablábamos de cómo nos han dado la tierra, que eran tierras improductivas, estas tierras producen, pero lo que producen ya no puede servir en el mercado. De eso se trata el tema. Entonces viene una pregunta que es la pregunta del millón, porque la formularon por primera vez en Chiapas y todavía no se le tiene respuesta. ¿Qué vamos a hacer con los sectores que no son viables dentro del nuevo orden económico, dentro del nuevo orden mundial y dentro del nuevo orden del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Les vamos a decir que mejor suerte en el siguiente orden mundial? Nadie sabe cuánto dura un orden mundial. Entonces, si dura 50 o 60 años, chao el amigo, ¿porque qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener una respuesta social a un sistema económico que beneficia a unos sectores y hunde a otros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta del millón, pero no solamente la pregunta del millón, es la punta del iceberg, porque esta pregunta que sale desde Chiapas en ese 1 de enero de 1994 no tiene respuestas todavía, ni en Tailandia, ni en ninguno de los lugares donde entraron los fenómenos de la globalización. Esto todavía tiene respuesta, sencillamente no la hay. Un planteamiento social dentro de un esquema que solamente admite la competitividad en términos de eficiencia en el mundo del mercado, ahí no, ese discurso ni siquiera se plantea ahí, ¿me entiende? Ahí no hay nada que decir. Entonces, la primera crítica a la globalización
La primera crítica al nuevo esquema económico viene de Chiapas. Ya después otros ecos entrarán en Ginebra, otros entrarán en Praga, otros empezarán, digamos yo, más adelante los movimientos antiglobalización. Pero la primera vez que se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nosotros? Es aquí. Entonces, mire, esta es una rebelión ancestral de una región que tradicionalmente ha sido indómita, de una tierra de donde surgió Zapata, porque esta es la tierra de Emiliano Zapata, por eso esta gente se llama zapatista, porque sigue siendo un proyecto agrícola. Esta gente ancestral de un pueblo muy antiguo, que ha conocido esplendores de civilizaciones, que conoció el Imperio Español, que conoció tantas cosas, este mundo indígena, este México profundo, esta voz de la tierra que viene de tan allá, es al mismo tiempo una rebelión posmoderna, porque la pregunta que se la hacen a nivel de qué va a hacer en las nuevas economías y en los nuevos órdenes mundiales que hasta ahora se estaban empezando a esbozar. Por eso la rebelión viene el día que se pone en vigencia el tratado. Pero además es un hecho mediático. Es un hecho mediático porque el subcomandante Marcos, cuando estalla la rebelión, no le permite la entrada a Televisa, porque Televisa, dentro de un esquema de partido único como en ese momento era el PRI, se había convertido en un órgano de difusión del partido que no se diferenciaba del gobierno mismo. Entonces la presencia de los periodistas de la cadena era como si el gobierno estuviera transmitiendo la rebelión que se estaba haciendo contra ellos. Convocó a la prensa de todo el mundo. Al convocar la prensa de todo el mundo, va a convertir esto en un hecho mediático a nivel mundial. Entonces toda la gente va a ir allá a ver qué es esto que está pasando, y es un hombre ancestral, poético, simbólico, que conoce profundamente el pasado, pero entiende las amenazas del futuro, y se expresa en un lenguaje posmoderno que es el lenguaje mediático. Entonces sí ve digamos, el carácter tan híbrido que tiene esta rebelión. Es ancestral, es profunda, es antigua, hace preguntas del presente y se expresa a través del futuro, que es la economía y los medios. Entonces, el carecalcetín, como le dirían ellos, porque siempre está, así le dicen los mexicanos, porque siempre tiene el rostro tapado, va a contar unas historias que nadie se imagina, y nos va a hablar de un México olvidado. Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? Y eso que en ese momento todavía se aplazaba su cumplimiento entra en vigencia el año entrante, y ahí sí, mejor dicho, quién sabe cómo ir a hacer, es el maíz. El tema es el maíz. Imagínense que una de las cosas más importantes que la cultura mexicana le ha ofrecido al mundo es su gastronomía, no solamente su música, no solamente nos ha influenciado su cine, sus cómics, sus telenovelas, sus superhéroes. No es solo el Chapulín o Cantinflas o el Santo, ni Verónica Castro, ni los ricos que también lloran, ni María Félix. No es solamente eso. Es algo más duradero y fundamental aún, porque está presente la tortilla. Es la tortilla con todo lo demás. México le aporta al mundo el aguacate, el tomate, la tortilla de maíz a la que se le echa todo. Entonces, de según cómo se le echa, eso se llama taco, se llama enchilada, se llama burrito, se llama como usted quiera, pero es lo mismo. Es la gastronomía mexicana, rica con sus enchiladas, con los picantes, que también ellos van a introducir un mundo de los picantes, con los jalapeños, con los chipotles, con todo esto. México tiene una presencia mundial a través de su gastronomía. Su gastronomía se basa en el maíz, y es uno de los aportes más importantes que esta gente tiene a nivel de la cultura mundial. Y eso se basa en el maíz, tanto que el índice de inflación en México se mide por el precio de la tortilla. Estamos hablando de una cosa muy seria, que es el maíz. No solamente para el alimento, sino para la divinidad. Estamos hablando también de la suerte
es el tema que está en cuestión aquí, la tierra que te parió. ¿Qué va a pasar con eso? La gente que pertenece a esa tierra no va a poder vivir en ella. Cuando son hijos del maíz, ancestralmente les ha pertenecido no solamente la tierra, sino la posibilidad de comer en la tierra. Eso es lo que se está jugando ahorita, la posibilidad de comer de esa tierra. Entonces, ellos empiezan a declarar una serie de planteamientos completamente nuevos. Ellos no pretenden tomarse del poder. Esto es fundamental, porque dicen que es un ejército cuya mayor aspiración es desaparecer. Ellos, o sea, como la técnica de la cera perdida, que cuando se hace una escultura se moldea en cera y eso se calienta, la cera se derrite y la forma queda. Entonces, ellos lo que quieren es posibilitar la democratización de México. En ese momento, el esquema de partido único del PRI ya no es sostenible. Todos los mecanismos para mantenerse en el poder se hacen evidentes. Ellos quieren democratizar la sociedad mexicana, abrirla a la posibilidad de que haya partidos políticos, diferentes grupos, diferentes voces, diferentes opiniones, porque todas estas cosas están vetadas en los esquemas de partido único. Entonces quieren convertirse, por un lado, en unos agentes democratizadores, no para tomar ellos el poder, en eso son muy claros. Ellos no quieren cambiar un poder por otro, ni quieren tomárselo. Quieren es hacer un proceso que lleve a la sociedad mexicana hacia una conciencia política de democratización. Eso es lo que quieren por un lado. Por otro lado, dicen que ellos quieren un México en el que quepamos todos. En este México tenemos que caber todos. O sea, no es solamente, en eso, digamos, hay quienes opinan que la rebelión de Marcos, que la rebelión indígena zapatista retoma otra vez el problema indígena en lugar del problema mexicano. Hay quienes dicen que esto, digamos, puede partir eventualmente a una sociedad que ya estaba integrada. Hay quienes opinan así. Otros dicen que, por el contrario, la tesis de Marcos de que es un México en el que quiere que quepan todos, claramente indica que está hablando no solamente por el mundo indígena, sino por el mundo campesino y por el mundo roto, que no caben dentro del nuevo esquema mexicano. O sea, hemos pasado de un Estado benefactor, donde todos los diferentes estamentos de la sociedad estaban representados y contenidos, a un Estado que ya no puede mantener una sociedad en esas condiciones. Entonces unos sectores se van a beneficiar y van a continuar en un despegue económico y otros no. Es ahí, con los otros no, donde entra la función histórica de la figura del subcomandante Marcos. Entonces, primero viene el TLC y luego viene la globalización. O sea, la globalización es cuando este tipo de tratados empiezan a convertirse en órdenes económicos en muchas otras sociedades. Y cuando empiezan a convertirse en órdenes económicos en muchas otras sociedades, va a pasar una cosa que va a agravar todavía mucho más el problema en el que estamos. Esto de la maquila era complicado, era difícil, son unas condiciones de trabajo degradantes, unas condiciones de trabajo complicadas, en el caso de que funcionara. Pero imagínense que ese mismo esquema de la maquila, que era hacer las fábricas en los lugares donde la mano de obra fuera barata, se va a reproducir en el Asia cuando despiertan los dragones. Cuando los dragones del Asia despiertan, empiezan a fabricar las copias de las copias, como dicen ellos, original copy, las copias de las copias de las copias, y empiezan a manufacturar los productos a unos costos baratísimos, porque es que no es sin derechos. Esto es la gente allá metida entre un galpón, pues día y noche, sin ningún tipo de seguridad social, nada. ¿Sí? Con unos costos baratísimos. La China empieza a despertar y esta competencia acaba con las maquilas mexicanas. A ver, haga la prueba. Mire entre los objetos que lo rodean qué dice Made in México y qué dice Made in Taiwán, qué dice Made in China, qué dice Made in Tailandia. Esto quiere decir que no ganaron las maquilas mexicanas, sino las chinas, las taiwanesas, las de Hong Kong, y eso reventó el esquema. Entonces, así nomás, tenía muchos problemas. Pero si no nos funciona, ahí sí, ¿cómo le vamos a hacer? Es mucho más tenaz. Entonces esto hace que el esquema de la frontera
no represente los beneficios que se habían calculado, porque el PRI se la había jugado a eso. Listo, yo desmonto el Estado, pero con la maquila absorbo el empleo. Y ahí, digamos, unas por otras, no nos queda bonito, pero ahí se le hace. Pero la maquila no funcionó, porque los dragones del Asia se comieron ese pedazo. Entonces, en ese momento, quedan con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, con una mano adelante y la otra atrás, ¿para dónde van? Pues para Estados Unidos, porque es que ahí es donde están los dólares, para la frontera. Entonces, la frontera se desborda, porque si usted no consigue empleo en México, entonces usted consigue empleo en Estados Unidos y manda remesas. Entonces, la maquila lentamente es sustituida por la remesa. Usted trabaja y desde allá manda plata para su casa. Y esto desborda una cantidad de gente de la frontera en un momento en que la sociedad americana ya no los quiere recibir. Ya pasó la época de la economía de la Segunda Guerra Mundial, donde necesitaban para apoyo mientras estaban en el frente. Ya pasó el ciclo de expansión de Estados Unidos, donde podían absorber una gran cantidad de mano de obra, porque los norteamericanos estaban haciendo oficios que ya no, que desempeñaban otra categoría y otra modalidad. Entonces ya los oficios de las sociedades más pobres se los dejaban a los mexicanos. Ya no pasa eso, porque la revolución del microchip, que era un chisme en los 80s, ahora es una realidad. Entonces se necesita trabajo altamente calificado por un lado, y por otro lado hay mucho más desempleo, y la mano de obra sí se empieza a necesitar para todo el mundo, por un lado. Entonces ya no, los mexicanos ya no se necesitan allá, ya no los quieren. Ya ha habido una baja en los niveles de vida de los trabajadores en Estados Unidos por cuenta de las maquilas, lo que ha generado una xenofobia. No hay la capacidad de empleo y no hay la condición histórica de querer recibir a todos estos mexicanos, huyendo de una economía que se desbarata, de una maquila que ya no los absorbe. Entonces se va generando una tensión en la frontera. La tensión se va a poner del tamaño que usted quiera, porque eso todavía no tiene solución, pero es aquí donde se empieza a volver complicado, porque empieza a poco a virar el carácter del emigrante, y poco a poco se va a criminalizar el carácter del emigrante. Eso es un proceso paulatino, pero es un proceso muy duro, en el cual las cosas se van a hacer mucho más difíciles para ellos, tanto dentro de México como en la frontera. Y todo esto está pasando alrededor del contexto del TLC, de la quiebra. Digamos, esta crisis va generando todos estos factores a la vez, y Lilia Downs nos relaciona todo esto. Y esto se va complicando y se va complicando porque se nos salió de las manos el modelo. La sociedad cogió una cantidad de virajes que no sabemos controlar, porque la historia también tiene esos cambios de ese tamaño. Entonces estalla esta rebelión en el marco del TLC y empieza toda la mirada sobre lo que está pasando. Ahora, esta rebelión, como es un hecho mediático, se va a conocer a través de todos los medios. Marcos va a dar una cantidad de entrevistas, va a tener unos ecos y una repercusión mundial enorme,
enorme, porque va a trascender. ¿Y por qué trasciende? Porque tiene preguntas que todas las demás sociedades también se están haciendo, y porque es muy temprano el momento en que empiezan a preguntar esto. O sea, apenas están empezando a entrar en vigencia los tratados, cuando ya hay una pregunta, bueno, pero a mí no me han dicho qué va a pasar con esto. Es un movimiento además que tiene muchísima presencia de mujeres. En los 42 puntos hay una preparación hecha a través de las mujeres sobre las necesidades de las mujeres y los niños en el mundo indígena, y ese contenido de respaldo de las mujeres también se oye y se identifica en otras sociedades. Entonces aquí viene todo el mundo, tanto que Saramago nos cuenta una pequeña historia. Por aquí pasó todo el jet set, porque la rebelión va a traer, y después se van a hacer mesas de trabajo, encuentros, y la rebelión va a traer gente de todas partes de la tierra, porque está hablando un lenguaje nuevo, de lo más ancestral y antiguo del México profundo, sale un lenguaje nuevo que está planteando preguntas actuales, y lo que lo está haciendo a través de los medios. Por eso personajes de la talla de José Saramago irán allá y nos contarán lo que él llama una pequeña historia. Un día, uno de esos maestros que están con los niños en Chiapas les habló mucho de Lorca, y ha leído poemas de Lorca. Y a ellos les encanta, ellos adoram a poesia e as histórias, e eles mesmos se inventam histórias sobre histórias. E ao cabo disso, a maestra, que era uma maestra, lhe perguntou: e então, quem é para vosotros Lorca, García Lorca? E aí niño que se levanta por lá, ¿tú sabes quién es Lorca después de haber escuchado sus poesías y todo? Sí, yo sé quién es. Entonces dime quién es Lorca. Lorca es un poeta que murió diciendo tierra y libertad. Jamás Lorca había imaginado que después de parecer que lo tenía todo, el genio, la inspiración, todavía le quedaba algo para ser un poeta completo. Es decir, que en la boca de un niño de Chiapas él fuera levantado a ese otro nivel en que diría tierra y libertad. Con estas palabras de Saramago medimos un poco el alcance de lo que estas preguntas empezaron a tener y todavía tienen en el mundo contemporáneo, donde la economía está dando cambios tan grandes, transformaciones tan profundas. Entonces, aquí empieza otro México distinto. Ese México está lleno de interrogantes, tiene una cantidad de proyecciones y todavía no sabemos hacia dónde va, entre otras cosas porque ellos tampoco. Entonces, de ese México que surge a partir de acá, que tiene tantas preguntas, que se está volviendo a ensamblar y a desensamblar a la vez, es de lo que vamos a hablar en el siguiente programa, último de la serie. Entonces, desde los espacios de la época de la deuda, de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, de los dramas de la frontera, de la selva lacandona, de la rebelión de Chiapas, del fin de un querido sueño, del fin de un proyecto histórico, del comienzo de la incertidumbre y de las épocas volátiles del actual presente, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana.
No, ese billete no le llegó a todos los mexicanos. La pagada de ese billete, la cobrada, eso sí, más bien sí. Entonces aquí la gente empieza a sentir que algo salió terriblemente mal y que no fue un asunto de así como de los dioses, no del efecto invernadero, no, esto fue un mal manejo de las cosas. O sea, esto tiene claras responsabilidades políticas e históricas de parte del PRI, porque el PRI tenía todo el billete para él solo y lo repartió como lo repartió y después no daba con qué. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande. Entonces aquí pasan, todo lo demás va a deducirse de esto que es la moratoria de la deuda. Primero que todo, esto le quita al PRI la posibilidad de el pegue del Estado benefactor. O sea, el PRI sostenía su estructura de partido único y contenía a la sociedad mexicana porque era capaz de subsidiar a todos los sectores. Y mal que bien, ahí cabían. No era que tuviera un ponqué tan grande como los Estados Unidos que le cupiera a todo el mundo, pero tenía un ponqué relativamente grande y bueno, ahí más o menos estaba todo el mundo. Pero ahora ya no. Al dejar de subsidiar sectores enteros, esos sectores quedan en el aire. El tejido social que estaba dado alrededor de esta especie de colchones económicos, como lo llaman los propios analistas mexicanos, queda sin esa protección, se pauperiza, se empobrece, y el PRI pierde lo que le permitía mantenerse en el poder, que era ese sistema de subsidios, la lechona. ¿Me entiende? O sea, con la moratoria de la deuda y con ese pago de una deuda tan grande, se le acaba la lechona. Y al no tener la lechona, no tiene con qué repartir la marrana, y al no tener marrana que repartir, en ese momento ya empieza a verse en problemas, porque todo el programa político del PRI consistía en la repartición. Vamos a ver el Tratado de Libre Comercio y la rebelión de Chiapas. La vez pasada estábamos viendo el tema de la deuda, cómo México se pegó una endeudada con la banca privada, la cosa más impresionante, y eso hizo ferias y fiestas, ochas y panochas, hizo de una gran cantidad de subsidios que derivaban ellos de su esquema de la utilización del petróleo para los recursos internos y la financiación para el modelo que habían hecho desde la revolución. Aquí ese modelo se acaba. Y ese modelo se acaba porque hubo un mal manejo de los dineros de la deuda, se acaba porque hubo una situación de responsabilidad histórica ahí. Eso, como hemos dicho, no es que venga del aire ni nada, eso ahí pasaron cosas complicadas. Al acabarse ese modelo, hay que pensar a ver qué vamos a hacer. Entonces, fuera de todo, digamos, esto en sí ya debilita el escenario en el cual el PRI puede mantenerse en el poder. Por eso de ahí en adelante los días estarán contados, aunque aún se demore, esto ya va a llevar eventualmente al fin del PRI, por un lado. Por el otro lado,
si esto solito no fuera posible, el PRI va a caer eventualmente, porque ya no tiene cómo sostenerse en el poder. Antes el PRI siempre fue autoritario, pero no se le notaba tanto, porque había mucha gente que se beneficiaba de todo el estado benefactor del PRI. Antes el PRI era corrupto, pero no se le notaba tanto, porque de todas maneras lo que tenía para la sociedad mexicana sí se lo daba. Se le empieza a notar lo autoritario y lo corrupto cuando ya no hay que repartir. Entonces, a partir de Tlatelolco, a partir de la matanza de los estudiantes en México en 1968, quedó claro qué tan autoritario es el PRI, qué tan represivo podía llegar a ser en un momento dado, y se produjo esa ruptura en la conciencia colectiva que estuvimos viendo en los programas anteriores, y eso no se remendó, eso no se arregló, eso quedó de ese tamaño, y ellos lo recuerdan todo el tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa esto? Entonces, por un lado, tenemos el problema de las tapavender. Se metió en unos megaproyectos de una envergadura impresionante, con unos costos muy altos, muchísimo más altos de lo que inicialmente costaba el proyecto. Se metieron una cantidad de cosas, piñatearon, feriaron, sacaron contratos, de todo, mejor dicho, eso se volvieron locos con la deuda que habían adquirido con todos los préstamos, y a la hora de pagar habíamos visto como cuando el señor Barriga llegó a pedir la renta a la vecindad donde que había con qué pagar. La gente se había feriado la plata, no la había puesto a producir, no tenía cómo pagar la deuda. México fue el primer país en plantear la moratoria del pago de la deuda externa. Luego seguirían Argentina y Brasil por motivos muy parecidos. Habíamos visto que Argentina y Brasil también se feriaron la plata. En Argentina y Brasil había una dictadura en cada uno de esos países en el momento de la adquisición de la deuda, y en México había un partido único que habíamos visto que para efectos prácticos era lo mismo, porque no tenía mecanismos de control ni mecanismos de intermediación, y nadie que estuviera vigilando en qué se iban a ir esos recursos. Como era un préstamo indiscriminado, no era un préstamo de destinación específica, o sea, para alguna cosa en particular, sino para lo que a bien tenga, pues a bien tuvieron. Y entonces esto fue el desbarajuste. Y a la hora de pagar, aquí se armó un lío muy grande. Y este es el punto de quiebre de nuestro relato, porque de aquí van a pasar una cantidad de cosas. Entonces, lo primero que va a pasar es que se pone ya, a partir de este momento, el PRI tiene que pagar la deuda. Una cosa es que haya moratoria, negociación, lo que usted quiera, pero hay que pagarla. Ese billete hay que devolverlo y no hay con qué. Entonces, la deuda le toca a todo el pueblo mexicano pagarla, pero no le benefició a todo el pueblo mexicano la deuda. Y por el otro lado, va a haber una situación que pone de manifiesto que hay una corrupción muy grande, y es que en México hubo un terremoto en 1985 aterrador, una evidencia catastrófica en el sentido literal de la palabra, del mal manejo de los recursos. México queda sobre una laguna, como lo decía la canción de Guadalajara en un llano, México en una laguna. Es una zona altamente telúrica y queda al lado de un volcán. Una ciudad, una megalópolis como esta, que queda en una situación sísmica tan delicada, debe tener unas condiciones de construcción muy, muy seguras, porque tienen el peligro a toda hora. Resulta que en el terremoto se cayó una cantidad, pero una cantidad de edificaciones y de planes de vivienda que el PRI había hecho, incluido el complejo habitacional de Tlatelolco. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Tlatelolco era la plaza de las tres culturas? Bueno, pues quedaron dos, porque las ruinas mexicanas quedaron como si tal, las ruinas indígenas. Como los españoles habían hecho edificaciones que le dieran la talla al mundo indígena que había debajo, pues la catedral lo mismo, no tuvo ni grietas la catedral, pero todo el complejo habitacional de Tlatelolco sí se vino abajo. Y con ello una cantidad de construcciones que había hecho el PRI. ¿Se acuerda que eran las tres culturas, la indígena, la española y la del PRI? Bueno, pues quedó con dos, porque lo demás se fue. ¿Y por qué se cayó eso? ¿Por qué se cayó tanta ciudad? Porque habían hecho edificaciones con materiales de segunda, habían hecho construcciones que no tenían la calidad y los requerimientos técnicos
que se exigen para una ciudad que tiene un riesgo telúrico tan alto como el DF. ¿Por qué?